Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria, acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Plataformas Digitales de Gestión Municipal. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales serán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida que haga la doctora Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Adelante. Tengan todos los presentes, muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la bienvenida el día de hoy a una nueva conferencia magistral. Nos acompaña esta noche el abogado Mauricio Sestopal, quien expondrá el tema Plataformas Digitales de Gestión Municipal. En ella nos hablará sobre la transformación digital de los gobiernos locales en variable GovTech y CIVECTech. Asimismo, nuestro ponente hará referencia a la aplicación de las buenas prácticas y experiencias en el despliegue de tecnología tanto para trabajadores municipales como para los ciudadanos. Como todas las noches también nos acompaña José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú, a quien le damos también las gracias por su presencia esta noche. Ahora doy pase a Betsabe para que efectúe la presentación oficial de nuestro ponente y nos vemos en unos momentos en la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Acto seguido, palabra de la presentación a cargo del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Adelante. Sí, buenas noches con todos los presentes. Carla, buenas noches. Mauricio, qué gusto tenerte en este espacio. De verdad que va a ser bastante gratificante poder escucharte y poder también compartir todas las experiencias que, bueno, se viene trabajando a través de Muni Digital y las plataformas digitales al servicio de la gestión municipal. Vamos en todo caso, a dar inicio ya a esa presentación. Ya nos vemos también con Carla en la ronda final para las preguntas correspondientes. Muchas gracias y Elizabeth, te dejo para hacer la Les presentación. agradecemos las palabras del señor José Burga, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Ahora damos inicio a la conferencia magistral Plataformas Digitales de Gestión Municipal que estará a cargo del señor Mauricio Sestopal, quien es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es cofundador de la empresa Munidigital o GovTech, que empodera a trabajadores municipales con tecnología para crear municipios de alto rendimiento y transformar cada ciudad en una ciudad inteligente y sostenible. Adelante, Mauricio.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Obviamente, José, como siempre, agradecido por el espacio y a todo el equipo de la Contraloría que en estos últimos días estuvimos en contacto. Muy agradecido por el espacio nuevamente. Bueno, hoy voy a intentar transmitirles un poco de la pasión que hay en lo que uno hace. Sobre todo trabajar con gobierno tiene sus desafíos, un espacio que habitualmente son las grandes compañías. Hay pequeño espacio para lo que ahora se denomina GovTech. Cuando nos iniciamos, debo confesar que no existía esta terminología. A lo mejor en Estados Unidos sí era un término de referencia, pero en lo que era Latinoamérica, Europa, era un término muy incipiente. Al día de hoy podemos decir que efectivamente ya se entiende que el GovTech es todo lo que tiene que ver con gobierno, tecnología que se despliega en un ámbito público, ¿sí? Así que bueno, hoy tengo una presentación preparada con algunos conceptos que espero que les resulten interesantes. Tiene que ver un poco con la experiencia nuestra trabajando exclusivamente con gobiernos municipales. Ya hace casi 10 años que estamos en este proyecto. Y antes de iniciar la presentación, me parecía como para romper un poco el hielo, mostrarles básicamente una plataforma GovTech, ¿sí? Como para que puedan ver qué tipo de procesos, cómo se instrumentan y con un tema el cual todos disfrutamos, que tiene que ver con el arbolado. Así que si me pueden confirmar, voy a iniciar la presentación. Agradecería que me confirmen si ya se está visualizando mi plataforma. Sí, Estimo que pueden sí. utilizar. Vale, muchas gracias. Bueno, fíjense qué estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo una plataforma web dirigida a los equipos de trabajo de las alcaldías, de los municipios. Lo que se puede ver es un plano, ¿sí? En una ciudad, en un determinado barrio, con determinados puntitos. Verdes son árboles, los rojos son los hoyos o los espacios en los que debería plantarse un árbol, y los puntitos azules son las nuevas plantaciones. Acá rápidamente tenemos la estadística que da este determinado barrio, pero si nos acercamos y somos un poquito más detallistas en cada uno de estos puntos, podemos ingresar a ese puntito verde y ver ese árbol recién plantado con todo el detalle que se denomina el ID del árbol y toda su trazabilidad, ¿sí? Si tuvo alguna poda, claramente es un árbol nuevo, incipiente, no tiene mucha trazabilidad, mucha historia, pero sí están todos los datos verdes, la altura, el fuste, la fase vital, el ahuecamiento. Bueno, este es un claro ejemplo de lo que una plataforma para gobierno genera, ¿no? Datos en tiempo real, datos sistematizados para la toma de decisión. Y si nos vamos a otro barrio o si directamente nos vamos a un parque, seleccionamos esa opción y el sistema viaja rápidamente a un parque, que habitualmente hay mayor cantidad de árboles, y vemos esta otra figura sumamente interesante. Cada puntito verde, insisto, es un árbol, y ahí podemos ver básicamente el mismo detalle que veíamos, además que un árbol en mayor desarrollo, con toda esa trazabilidad. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Ayudar a los municipios, a los gobiernos, a entender lo que pasa. Como puede ser un árbol, como puede ser una asistencia social, como puede ser una inspección, bueno, infinidad de procesos que los gobiernos locales ejecutan. Y para sumar un poco a las premisas de hoy, me gustaría hacerlos pensar con una frase que me dijo una vez un intendente, y la tomé, un alcalde, es el equivalente aquí en Argentina a alcalde, el término intendente, y me dijo: Mauricio, ¿y si con los mismos recursos pudiéramos hacer el doble? ¿Y no podemos hacer eso? Y bueno, y ese es un poco el desafío que venimos trabajando ya hace muchos años, tratando de optimizar recursos, de reducir costos. Efectivamente, el gobierno local puede hacer mucho más si se ordena, si toma decisiones acertadas, si es estratégico en la toma de decisión, pero no solamente el alcalde. Y este es el punto radical, si se quiere, en esto y la experiencia que hemos tenido. No solo el alcalde, sino todo operario, cada cuadrilla, cada brigada, cada personal operativo que esté en campo, si toma las mejores decisiones y decide correctamente, puede
sin duda cambiar realidad de personas, puede sin duda contribuir a que se haga más en su ciudad. Esa premisa para mí es el todo, ¿no? Y hay que tener en cuenta un detalle muy particular, que la influencia de la toma de decisiones de los gobernantes o de los funcionarios o los operarios es tan grande, o sea, el rol del gobierno local en Latinoamérica es fundamental para que la gente viva bien. Entonces, nuestra idea con nuestra plataforma siempre fue tratar de ayudar a crear ciudades donde la gente quiera vivir. La realidad latinoamericana es muy desigual, como todos seguramente conocen. Yo nací en un pequeño pueblo en el centro de Argentina y siempre me comparaba, o sea, con las grandes ciudades, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que las grandes ciudades tengan tan buena tecnología, bueno, y nosotros aquí no? Afortunadamente el teléfono, lo que tenemos guardado en el bolsillo, si se quiere, todos nosotros, o incluso estamos viendo esta presentación por el smartphone, ha venido a equilibrar, ha venido a igualar, y qué bueno que ha sido, sin duda, ¿no? Ese aparatito al día de hoy realmente tiene un rol estratégico, fundamental, en lo que son los procesos de transformación digital. Y ahí es donde se despliega Munidigital y ahí es donde pensamos originariamente la plataforma, que sea una plataforma exclusivamente en lo mobile. Y sin duda trabajar con eficiencia, eficacia, transparencia, participación ciudadana. Son procesos que a lo largo de la presentación de hoy les voy a compartir, insisto, a modo de experiencia, de lo que ha sido nuestro camino con gobierno. Todos sabemos que los gobiernos locales, los municipios tienen múltiples desafíos, no solo que carecen de información en tiempo real, estos famosos KPIs ahora, indicadores, retraso en la resolución de sus problemas, carecen siempre le preguntamos a los alcaldes, ¿tienen algún tablero en tiempo real que genere datos y ustedes estén tomando decisión? No, no y no, y la respuesta siempre es la misma, ¿no? Y no estamos tan lejos de que eso suceda, ¿no? Es cuestión de ordenarse un poco y ya existen herramientas como Munidigital y otras que generan este tipo de contenido. Pero es importante que gobiernos, decisores tengan datos para la toma de decisión. Si no, las decisiones se basan en la intuición y en la experiencia y poco en los datos. Es importante también que esos datos estén sistematizados, normalizados, ordenados, es fundamental para ese tipo de procesos. Y pensando un poquito en la participación ciudadana, qué importante es el teléfono, porque el teléfono genera esta inmediatez, este canal de comunicación bidireccional entre los ciudadanos y el gobierno local, algo que antes de la existencia del teléfono podía parecer un poco utópico, ¿no? Pero al día de hoy la participación ciudadana es un modelo sumamente interesante, ¿no? Para legitimar la toma de decisiones. Fíjense, hace unos días, para ser más concreto, la semana pasada, llevamos un proyecto de participación ciudadana en un ayuntamiento en Galicia, el Concello de Redondela, donde en este caso los ciudadanos debían opinar sobre un día festivo. ¿Qué día iba a ser el indicado y al cual se le debía dar prioridad? Ese tipo de procesos, insisto, no solo que legitiman la toma de decisión, sino que el ciudadano se hace parte de la diaria, de lo que realmente le interesa. Y ahí hay un valor emocional, social, clave para que los gobernantes hagan bien su tarea, ¿no? Sobre todo porque los datos se van generando. Nosotros cuando encontramos la idea de desplegar tecnología con gobierno, nos dimos con un escenario que es bastante, a pesar de que lo iniciamos ya hace varios años, es un escenario que está todavía muy presente en la región, que tiene que ver con los sistemas. Cuando hablamos de sistemas, siempre se habla de sistemas de presupuesto, administrativos, financieros, y poco se habla de las operaciones. Y ahí es donde decidimos nosotros tener un rol protagónico o tener un rol. En Estados Unidos, y volviendo un poco a los orígenes del GovTech, está más claro esa diferencial. Ellos denominan todo lo que tiene que ver con el presupuesto, los sistemas, el budgeting, versus las operaciones que lo denominan el performance, que es donde efectivamente se genera eficiencia en la diaria de los municipios. Y ahí es donde nosotros pensamos siempre en desplegar la solución. Y en ese plano encontramos una dicotomía o si se quiere, dos sectores muy claros y muy diferenciados. Uno es el GovTech, que es tecnología para gobierno específicamente, quien interactúa, quien utiliza la plataforma son equipos del trabajo de las alcaldías, alcaldes,
inspectores, secretarios, gerentes, son quienes hacen uso de la solución. Mientras que en el plano CivicTech, efectivamente, es el ciudadano el que participa, ciudadanos colaborando, ciudadanos co-creando, este concepto tan interesante que tiene que ver con que el ciudadano tiene un rol protagónico en la diaria. Veíamos el caso de Redondela en España, pero ¿cuántos casos hay donde, por ejemplo, con el tema del arbolado urbano, si son ciudades grandes o incluso si son ciudades pequeñas y relevar el arbolado urbano sería todo un desafío, porque habría 10, 15, 20 técnicos? Imagínense si el ciudadano participa. Bueno, ahí es donde se dan procesos sumamente interesantes que voy a compartir al final de la ponencia, si nos queda un ratito, sobre lo que tiene que ver el rol del ciudadano con las cuestiones ambientales. Pero aquí hay un tema sumamente interesante que tiene que ver con la experiencia del usuario, ¿no? Al día de hoy, esos términos de UX, UI, que seguramente todos han escuchado en algún momento, tiene que ver con la experiencia, ¿no? Cómo usar la tecnología. Y ahí hay un tema que es fundamental, que los desarrollos tienen que estar muy alineados a esas necesidades, a esas formas de utilizar la tecnología. Trabajadores municipales, inspectores, personal operativo debe tener botones grandes, fáciles, tiene que ser algo muy rápido, no debe representar un problema. Y el ciudadano es similar, pero con otra lógica, una lógica del engagement, lograr que el ciudadano se involucre, participe, que tenga algún beneficio. Siempre está esta cuestión del win-win, donde no solo se beneficie el ciudadano, sino también el gobierno. Entonces, bueno, hay cuestiones que son un poquito más específicas, pero sin duda la experiencia de usuario es fundamental cuando se piensa en tecnología para gobierno. Al día de hoy podemos hablar con un poco más de experiencia. Nosotros desplegamos la solución en la nube y eso fue bastante innovador. Al día de hoy hay como, finalmente, ¿no? Se escuchó que hay una variable. Antes, si decíamos que la tecnología no podía ser desplegada fuera o en un servidor local, era prácticamente un desencadenante para que esto no suceda. Y la nube tiene múltiples beneficios, no hace falta que los diga yo. Creo que al día de hoy se observa claramente que son modelos sumamente vigentes, no solo en Estados Unidos, en la Unión Europea, pregonan el uso de la nube, incluso Perú también tiene actualmente una normativa que va para ese lado y es sumamente interesante. Y eso va a permitir generar múltiples beneficios, sobre todo porque va a reducir el uso de infraestructura, va a posibilitar mejores deployments, despliegues. Bueno, son sin fin las variables que hay. Siempre puede haber alguna cuestión negativa, pero sin duda la nube es un espacio sumamente interesante. Y después, ahí agregar algunos reconocimientos, pero creo que lo más interesante es cómo hemos capacitado a trabajadores municipales, ¿no? Inspectores, como decía, trabajadoras sociales, que en vez de ir con una planilla en soporte de papel, van con su propio teléfono, a lo mejor, sin pensar en los datos porque el sistema guarda local y los envía. Entonces creo que lo más interesante, al fin y al cabo, más allá de que estamos en un ambiente sumamente tecnológico y la idea es hablar de tecnología, el esquema sigue siendo 90 y 10, ¿no? 90 recursos humanos, 10% tecnología. Y es muy importante capacitar a estos equipos de trabajo. Lo hemos experimentado hace muy poquito con el equipo en la alcaldía de municipio de San Bartolo. Ha sido un proyecto sumamente interesante y no saben cómo se han involucrado los trabajadores en el que hemos llevado a cabo este proyecto. Hay una necesidad de digitalizar, una necesidad de evolucionar en la forma en la que se ejecutan los trabajos que es sumamente, como dice Giselle, que es nuestra responsable de implementación, virtuoso el proceso porque hay ganas, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante. El trabajador necesita evolucionar también en lo público. A veces es un poco el último del tarro, como decimos, espero que no se malinterprete, pero simplemente es para decir que esas personas hay que capacitarlas, tienen que evolucionar, no solo en lo privado, sino también en lo público, es fundamental. Y claramente estamos en un evento que entiendo que lo está capacitando, así que claramente ese es el camino, ¿no? ¿Cómo hemos desplegado la solución, ¿no? Y eso ha sido un poco nuestra idea de desplegar una plataforma que esté pensada tanto para un lado como para el otro, pero muy alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. Al día de hoy, no solo Europa tiene esta visión de un modelo 2030, sino también Latinoamérica se ha apoyado en estos objetivos. Cada país tiene su modelo de aprobación, tiene sus propios indicadores, no es que aplican para todos los países, y bueno, hemos tratado de desplegar la solución y encontrar alineación de los módulos y de las soluciones que tenemos a estos indicadores. Cuestiones fundamentales: fin de la pobreza, ciudades sostenibles, ecosistemas terrestres, acciones por el clima.
Bueno, al día de hoy nuestra plataforma tiene distintas variables, pero con un solo objetivo bien claro: ayudar a construir ciudades donde la gente quiera vivir. Insisto, ciudades más limpias. Es un módulo que está pensado para la gestión, para todo lo que tiene que ver con la parte de higiene de la ciudad. Ciudades más integrales, ciudades más eficaces con el adulto mayor, con los menores, con los vulnerables. Bueno, tenemos un módulo específicamente diseñado que tiene que ver con la cuestión social. Y como veíamos hace un ratito, el arbolado. ¿Cuán importante es el arbolado? Tengan en cuenta que los ejidos urbanos, y esto siempre trato de mencionarlo, Latinoamérica tiene 16.000 municipios. Y ustedes pueden decir qué cantidad, qué barbaridad, cuántos que hay, pero solo España tiene 8.600. Fíjense que hay prácticamente la mitad de los ayuntamientos, de los municipios, allí ayuntamientos en España, que en toda Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica es una región submunicipalizada, entonces los ejidos urbanos, la cuestión operativa, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, la gestión de obras, requiere logística, requiere analítica, requiere estar trabajando mucho a nivel territorial. Y esa logística es cara, o sea, es onerosa, representa un costo altísimo al gobierno. Y cuando se hacen algunos pequeños cambios logísticos, los costos se reducen enormemente. Y no digo solamente con el papel, el típico ejemplo donde la digitalización disminuye el uso del papel, sino digo en el combustible, en la nafta, en la gasolina, cómo se puede reducir cuando la logística es adecuada. Y qué interesante es cuando la ciudadanía se involucra en todo esto. Portales de gobierno abierto, proyectos de participación ciudadana, como veíamos anteriormente, citas online. Fíjense cómo hemos llevado a cabo proyectos de telemedicina en una ciudad en Argentina, Yerbabuena, incluso en la ciudad de Maringá, en Brasil, el estado de Paraná. Durante la pandemia se llevó a cabo un proyecto sumamente interesante de gestión del COVID, todo prácticamente en tiempo real, todo en línea. Y esos son los beneficios que tiene este tipo de plataformas, ¿sí? Bueno, no quiero redundar, pero creo que lo más interesante cuando se habla de gestión operativa interna y sistemas tiene que ver con cómo se van generando datos para la toma de decisión. Y ahí es el gran desafío que se tiene a nivel de gobierno. Creo que, por lo que hemos visto, todavía hay como un gran desafío no solo de generar datos, es decir, capturarlos y sistematizarlos, gestionarlos, pero todavía hay un dato muy interesante que está faltante que tiene que ver con la variable inteligente, que al día de hoy está tan en boga esto de sistemas inteligentes, sistemas que van a resolver. Pero para que esto se dé, es fundamental que gobernantes tengan datos para la toma de decisión, ¿sí? Capturar estos datos, y sí se puede hablar de machine learning, sí se puede hablar de modelos predictivos, pero antes de predecir hay que prevenir, y antes de prevenir hay que corregir. Entonces creo que está bueno empezar a hablar de inteligencia artificial, pero a mi modo de ver creo que hay que ir un poquito más atrás todavía y empezar a ordenar esas bases de datos, tener datos, porque al fin y al cabo los sistemas inteligentes predictivos van a ser inteligentes y predictivos conforme la estadística que se tenga, conforme las data y la información previa. Eso para mí es un tema fundamental, ¿no? Entonces uno a veces escucha cuántos modelos hay de inteligencia, pero en realidad creo que es importante aprender a caminar antes de intentar correr, ¿no? Y espero que no se malinterprete y simplemente es un punto de vista que todavía queda mucho por hacer en Latinoamérica y ya venimos viendo cómo Unión Europea ha hablado y viene hablando de inteligencia artificial y todavía falta darle, como decimos aquí en Argentina, le falta una vuelta de horno a algunos procesos, ¿no? Pero también creo que el ciudadano tiene un rol fundamental y ahí es donde los gobiernos tienen que ser ágiles, tienen que ser inteligentes para estimular la participación ciudadana, sea negativa, sea positiva, pero que haya canales de participación. Cuanto más canales, mejor, ¿sí? Sin duda que cuanto mayor información se tenga, mejor va a ser esa toma de decisión. Y por último, bueno, quería compartir algunos conceptos de nuestra plataforma, pero sin duda son replicables a otros procesos y tiene que ver con cómo nosotros entendemos las plataformas de gestión municipal. Primero tienen que ser inmediatas o buscar tener resultados lo más pronto posible, porque el gobernante, los equipos de gobierno son, si se quiere, necesitan resultados, ¿sí? Son como pequeños niños, como mi hija, que demanda y necesita, y tienen razón, ¿no? Porque no se puede pasar mucho tiempo. Entonces es fundamental que estos modelos de tecnología sean plug and play.
Otro punto fundamental y sumamente interesante tiene que ver con la interoperabilidad. Al día de hoy, todo sistema, no importa qué tipo de proceso resuelva, debe ser interoperable, tanto con APIs para emitir datos como para recibir datos. Nosotros usamos GeoJSON, JSON, Webhook para alimentar otros sistemas. ¿Cuán importante es la interoperabilidad? ¿Sí? Para que estos sistemas conversen. Es fundamental para no duplicar las tareas, no duplicar la carga de información. Bueno, ahí es un trabajo de los tecnológicos, pero todos los sistemas que se busquen deben tener ese concepto de apertura, ¿sí? Y obviamente la inteligencia, y creo que ya hablé un poco de la inteligencia, no vale la pena adicionarlo, pero sí la integralidad, y eso es un poquito lo que vemos, y nosotros entendemos como que hay una gran oportunidad con sus sistemas integrales, ¿no? Que se relacionen, que entiendan que son sistemas para gobierno, donde no hay un cliente, hay un ciudadano, donde no hay un listado de clientes, sino hay un padrón ciudadano, donde hay territorio, donde hay barrios, donde hay zonas programáticas. Bueno, esa lógica integral es fundamental para que los procesos con gobierno sean exitosos, ¿sí? Y una de las máximas que me llevo en base al aprendizaje de mis años con gobierno tiene que ver con cómo implementar tecnología. Desafío enorme. Por eso hablaba del 90-10. En algún momento llegué a pensar que era 50 y 50. Cuán prematuro había sido esa consideración. Al día de hoy soy un convencido de que es fundamental la capacitación, las implementaciones, trabajar no solo con el alcalde, con los gerentes, sino todo lo contrario, ir al equipo que está resolviendo. Y ahí es donde hablamos de San Bartolo, el equipo de Espacios Verdes, cómo se involucró con el proceso de plantaciones, porque censaban, cuidaban los juegos en los parques, relevaban el arbolado urbano. Bueno, procesos sumamente interesantes que son fundamentales y que si no están capacitados ese personal difícilmente se desplieguen, ¿no? Esmeralda también en Ecuador ha sido un gobierno municipal sumamente involucrado en estos procesos netamente operativos. Por eso para mí es fundamental trabajar con estas áreas, que son las áreas que gestionan, son las áreas que van a resolver la luminaria, son los trabajadores sociales que van a ir a la casa de alguna persona a ver cómo están y a facilitar con alguna ayuda. Son esos inspectores que están verificando, controlando que las cosas, sobre todo las cuestiones comerciales, la bromatología, la bioseguridad, se cumplimente la forma que se tiene que cumplimentar. Así que son distintos ejemplos que son fundamentales, pero que si no se capacita ese personal, difícilmente se den situaciones virtuosas, ¿no? Por eso esa pirámide invertida típica que hablamos, donde se capacita de arriba hacia abajo, creo que tiene que ser todo lo contrario, poner empoderar, como decía al inicio de la presentación, al trabajador municipal, al que efectivamente resuelve. Bueno, el lujo de trabajar con gobierno nos da este tipo de campañas que a nosotros nos dan muchísimo orgullo, pero una alegría enorme, que es tratar de contribuir con el estado del arbolado urbano. Y perdón que insista, pero dudo que alguno de los que están aquí presentes no tenga un árbol cerca de su casa, ¿no? Y cuán importantes son para nosotros. Entonces, este tipo de campañas donde el ciudadano se involucra, han sido proyectos sumamente interesantes para generar información, para generar datos en tiempo real. Se baja una aplicación, Pando, y empiezan a colaborar con el censo de arbolado urbano, y de golpe hay información, y de golpe hay beneficios, y de golpe hay escuelas, niños, o sea, con esa idea de conciencia de lo ambiental, ¿no? A veces yo le decía a los alcaldes con los que me reunía, si viene el presidente y te ofrece alguna herramienta, algún vehículo, ¿qué le pedirías? Y el más caro. Y a lo mejor el más caro no es el que más necesitas. Creo que a veces lo que se necesita no es lo más oneroso. Muchas veces es realmente otras necesidades que son más baratas, a lo mejor más económicas, y pueden generar mayor impacto. Bueno, entender qué es lo que se tiene es fundamental para poder decidir, ¿no? Porque no entender lo que se tiene es no entender el estado de lo que se tiene. Y no entender el estado de lo que se tiene es la imposibilidad de determinar qué es lo que le hace falta al gobierno. Perdón si hice un poco de lío ahí, espero que se haya entendido, pero ese creo que es el modelo, ¿sí? Y por último, bueno, es contarles un poquito los resultados de la solución. Les contaba de costos operativos, les contaba de reducción de los tiempos, o sea, cuánto tiempo se resuelve ese bache, ese pozo que hay en vía pública,
buraco, como le dicen en Brasil, cuánto se tarda, ¿no? Y bueno, si los sistemas están claros, si los equipos de trabajo planifican conforme la estructura y lo que ha ido surgiendo a partir de las últimas lluvias y se tiene métricas y se decide con criterio, claramente esos tiempos se empiezan a reducir. Hace muy poquito, hace un tiempito ya el CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, nos hizo un due diligence, un estudio sobre la solución y determinó un montón de métricas positivas. Pero creo que lo más interesante, independientemente de las métricas, es la toma de decisión, ¿no? Es que estos gobernantes, cuando tomen decisiones, no digo de los gobernantes, digo los técnicos, tomen la mejor decisión. Qué desafío. Entonces, volviendo un poquito con la premisa inicial, esto de si con los mismos recursos podemos hacer el doble de las acciones, no tengo ninguna duda, es cuestión de organizarse. Así que, bueno, quedo muy agradecido por el espacio, ha sido realmente un placer compartir con ustedes. Espero que me hayan escuchado bien, no sé si he tenido algún problema con el audio o no, pero solo espero que los conceptos, la experiencia les sea útil y para mí ha sido, insisto, un placer compartir nuestro modelo de plataforma para gobiernos municipales. Agradecemos a Mauricio Sestopal por la conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, las mismas que serán presentadas por Jesús José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú, y adelante, doctora. Gracias, Isabel. Mauricio, muy interesante. Muchas gracias por la exposición de esta noche. Tenemos unas preguntas por parte del público, las cuales pasaremos a realizar, ¿no? Conjuntamente con José. Dentro de las consultas que tenemos, nos indican, la plataforma podría identificar cuántos médicos existen en una localidad y dónde no. Además, saber si el aplicativo puede maximizar un tope de ciudad de un tamaño mínimo. Bien, bueno, voy a intentar responder las preguntas sobre la posibilidad de que los médicos, contar esa información sobre la cantidad de médicos. Eso efectivamente depende, ¿no? No es que la plataforma es lo suficientemente inteligente como para buscar por distintas APIs de Facebook o de Twitter y entender si existen, cuántos médicos existen por determinada población. Dudo que algún sistema tenga esa capacidad. Lo que no quiere decir, y que lo tenemos resuelto, es estos reempadronamientos, esta posibilidad de que el ciudadano se registre como médico desde su casa, desde la comodidad de su hogar, y quede ese antecedente geolocalizado, ubicado, y donde se han dado en múltiples casos donde, sobre todo en tiempos de COVID, ha sido necesario contar con esa información. Entonces, se ha solicitado desde los gobiernos locales canales, como decíamos, para que el ciudadano pueda registrar, en este caso el ciudadano médico, registrar esa condición y rápidamente se hace esa lectura y ese entendimiento del status quo en un determinado gobierno. Y respecto a la posibilidad de límite, el máximo que mencionabas, no hay ningún límite ni para abajo ni para arriba, o sea, todo lo contrario. Este tipo de soluciones, como no digo la nuestra exclusivamente, digo otras soluciones tienen este modelo elástico, ¿sí? Y nosotros particularmente trabajamos con ciudades muy pequeñas, de 3.000, 4.000 habitantes, y trabajamos con ciudades de 4 millones, 5, incluso más de millones de habitantes. Y es la misma plataforma, y esa es la ventaja de equilibrar, ¿no? Como no hay tanta necesidad de infraestructura, está mayormente en la nube, el teléfono tiene un rol, el smartphone tiene un rol protagónico, ese smartphone, iPhone, iOS 12, 13, que va a salir ahora, o el Samsung S10, S12, también creo que hay un S13, equilibra en Buenos Aires, equilibra en San Bartolo, equilibra en mi pequeño pueblito donde nací, que es La Falda, o también en Londrina, en Brasil, ¿no? O sea, equilibra, y eso es la gran ventaja del hardware. Gracias. Sí, bueno, acá también, bueno, antes que nada, Mauricio, agradecerte por la exposición. Bastante, bastante potente ver cómo es el despliegue de la plataforma y el impacto que se tiene
para los gobiernos y para la ciudadanía. Dentro de este espacio también nos acompañan autoridades, funcionarios de diversas ciudades del Perú, a quien aprovecho también para saludar. Estuve viendo de Piura, de Trujillo, de Arequipa, de la selva también del Perú. Y en el marco de esto, preguntarte, Mauricio, en cuanto a los desafíos que se tienen a nivel de ciudad, a veces uno piensa que estamos lejanos, ¿no? Como autoridades, a veces de ciudades lejanos a poder alcanzar este tipo de tecnologías. Pensamos que solamente está dirigido a las urbes o a las grandes metrópolis, Buenos Aires, Lima, Bogotá, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones le darías a las autoridades, por ejemplo, de ciudades, ¿no? De ciudades de 10.000 habitantes, de 15.000 habitantes, que también están quizás en esta proyección, ¿no? De implementar tecnología, pero a nivel de capacidades, de recursos, bajo tu experiencia, ¿qué recomendarías a estas ciudades, a estos gobiernos del interior del país? Bueno, tres cuestiones que me parecen fundamentales, en base, insisto, a mi experiencia con gobierno. En cada gobierno local hay un responsable de sistemas, hay alguien que arregla computadoras, que resuelve procesos financieros, que está en... Bueno, esas personas empoderarlas, ¿no? Reconocerlas. Es difícil conseguir, sobre todo en gobierno, porque al día de hoy, insisto, es un desafío conseguir gente que haga tecnología, ¿no? Entonces, cuidar a esas personas, eso es lo más importante, y empoderarlas, darles herramientas, sobre todo darles los espacios necesarios para que puedan desplegarlo. El segundo punto, si van a iniciar un proceso de transformación digital, tiene que ver con la paciencia. Entender que no son resultados inmediatos, como decíamos al comienzo, sino que es una evolución. Entonces, hay que ser paciente con los equipos tecnológicos cuando plantean algún tipo de proyecto. En algún momento hay que, sin duda, tratar de empujarlos un poquito, pero, o darles las herramientas necesarias para que aceleren. Entonces, creo que iría como segundo punto la paciencia para entender que esto es un proceso. Y el tercero es la constancia, ¿sí? Para mí es fundamental que gobernantes entiendan que esto no se... Va a haber dificultades en el camino, va a haber varias piedras que sortear. Yo sin duda creo que son procesos en los que hay que tener una voluntad de oro. Puedo estar un poco exagerando, pero en realidad es fundamental para que se den, para que se cumplimenten. Entonces hemos visto muchos gobernantes que han tenido esa constancia, esa voluntad, y al día de hoy tienen grandes plataformas. Y no digo las grandes ciudades, sino pequeñas ciudades de 30, 40, 10.000 habitantes que tienen plataformas excelentes, porque han sido inteligentes y han sido constantes en la forma de desplegar. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio, mira, acá hay otra consulta. Dice, bueno, uno de los grandes valores de los datos es que sean abiertos, ya sea para analizarlos e invertir en el municipio, como también fuente de estudio científico sobre el ambiente de la ciudad, ¿no? Dice, ¿la plataforma está orientada a recopilar datos y enlistarlos, o incluye también salidas de tablas o capas GIS que sean fuente de análisis para otros fines? Totalmente, incluye las capas GIS, y eso es lo más interesante de la solución nuestra particularmente, que ha permitido poder integrarnos y relacionarnos con estas capas GIS. Entonces no solo que nosotros podemos ser generadores de información a un GIS, sino que un GIS o GIS puede alimentar también nuestras bases, con esta idea de evitar duplicar tareas. Entonces, en algunas ciudades se tiene a través de GIS las obras, por ejemplo, las redes instaladas de gas. Por levantar eso en nuestra plataforma, eso se resuelve muy rápido con un famoso KML, que es un tipo de archivo que engloba estas características. Con GIS se puede exportar. Nosotros tenemos la capacidad de importar esa capa. Y lo interesante es que todos los trabajos que se hagan en las redes van a quedar plasmados a través del proceso operativo. Entonces, el GIS nos da esta lógica estática, pero la plataforma nuestra nos da la lógica dinámica de la diaria. Entonces, es 100%
interoperable. Así que eso es un punto sin duda a favor, que hemos visto que muchas ciudades trabajan con GIS y nos hemos visto de alguna manera obligados a tener esa lógica de importación para poder resolver y evitar duplicidad. Excelente, Buena pregunta, gracias. porque es un tema sumamente interesante. Da para hablar un montón. Buenísimo. Mauricio, por otro lado, también en cuanto a los desafíos que se tienen para poder implementar soluciones tecnológicas, vemos como un elemento central, y lo comentabas también en tu exposición, el tema de los datos abiertos, ¿no? Más allá digamos, de la utilidad que se le puede encontrar, por un lado, para promover de repente la transparencia, ¿no? de las gestiones, el impacto que tiene el hecho de poder tener datos que sirvan precisamente para impulsar también la innovación y la tecnología. A tu parecer, ¿qué tan importante es este aspecto por parte de los gobiernos? ¿Cómo has encontrado quizás en tu experiencia en la implementación de repente en otras ciudades o aquí en el Perú? ¿Qué comentario te merita el hecho de poder trabajar también esta cultura de datos abiertos a nivel de entidades del Estado? No, sin duda es el camino. Los datos abiertos tienen todo para ser el futuro de las gestiones. Sin duda que ahí hay un componente complejo, porque si nos vamos estrictamente a las plataformas de gobierno abierto el día de hoy, la gran mayoría están desactualizadas. ¿Y por qué están desactualizadas? Y porque los sistemas no son dinámicos, porque hay dificultad para obtener los datos, la carga de esos datos es como un proceso manual. Entonces hay que buscar técnicas, hay diferentes técnicas para estimular esa carga de datos abiertos. Creo que el primer escollo es ese. Y superado ese escollo, superada esa dificultad, los gobernantes se van a encontrar con una herramienta que, más allá de que los evidencia, también evidencia las buenas gestiones, ¿no? Entonces, los datos abiertos se pueden vender como una gran herramienta para mostrar lo que es la gestión diaria de un gobierno local. A todos nos gusta terminar la tarea, mostrar el resultado, ¿sí? Y ya sea alguien que está haciendo una entrega de una ayuda o resolviendo alguna luminaria o plantando un árbol, quiere evidenciar eso. Y eso lo podemos también replicar a las obras, cuántas obras está ejecutando el gobierno, dónde están esas obras, poder tener un filtro de barrios para que uno pueda ubicar esas obras que no se ven, ¿sí? Esas obras subterráneas que muchas veces se hacen y no se comunican por Facebook o por Twitter con una sola imagen y a lo mejor representa una obra millonaria. Entonces, los datos abiertos y este tipo de información son los que generan y se pueden promover de esta manera. Entonces, creo que hay una súper herramienta ahí guardada que tienen los gobiernos locales para mejorar la comunicación, pero también es increíble lo que se va a poder hacer sin duda en el futuro y me animo a decir en el corto, mediano plazo con los datos, porque vamos a tener una gran capacidad analítica de datos por herramientas, por formación, y ahí es donde se va a dar un proceso sumamente interesante, donde los datos van a estar disponibles y el ciudadano va a poder generar sus propios algoritmos y poder sacar determinadas conclusiones que puedan ayudar a la toma de decisión, ¿no? ¿Cuánta gente hay experta, formada, que a lo mejor se siente un ratito y genera datos o más que nada insights para esa toma de decisión? Así que creo que en no mucho esos repositorios van a ser súper utilizables. Así que cuanto antes se desplieguen esos portales de gobierno abierto, antes habrá posibilidades de tener esos especialistas, entre comillas, jugando con datos, y espero que no se malinterprete, sino todo lo contrario, aprovechando esos datos para generar un beneficio en la ciudadanía. Bueno, ya ahí para ir terminando, dice, en las MUNI digitales, ¿cómo serían las articulaciones con los gobiernos regionales y otras instituciones que tienen vínculo directo o indirecto como las privadas? Bueno, casualmente hace unos días desplegamos una solución no solo en un ámbito local, sino en un ámbito departamental, regional, aquí se llama provincial, y fue sumamente interesante porque al fin y al cabo la solución
el rol de las prefecturas, el rol de los gobiernos departamentales, los gobiernos regionales, las provincias, son muy influyentes en todo lo que tiene que ver con el gobierno local. Entonces esa capacidad de comunicación bidireccional, esa capacidad de comunicación inmediata entre gobiernos locales y gobiernos departamentales, cuando existen plataformas de este tipo, esa comunicación es un streamline, es una comunicación inmediata, eficaz, y ahí es donde se dan procesos excelentes para una buena toma de decisión en conjunto. Estos modelos son conocidos como P2P, peer-to-peer, donde entre pares se toman decisiones. Así que qué mejor que desplegarlo en un gobierno departamental, territorial, porque estaríamos conectando no solo ciudadanos con gobiernos locales, sino gobiernos locales con el departamento y, lo que es más interesante, gobiernos locales con gobiernos locales, compartiendo experiencias, modelos entre pares. Ahí hay una oportunidad enorme. Y bueno, ese es otro camino interesante para construir. Bueno, de mi parte también, ya en la parte final, Mauricio, una última pregunta. Más que pregunta, quizás un pedido, ¿no? Que también lo hacen a nivel de los participantes. De manera gráfica, ¿cómo podrías de repente señalar con un ejemplo, ¿no? A veces uno se imagina muchas cosas y los conceptos a veces como que no se dijeron rápidamente, pero a veces un ejemplo habla más que 1000 palabras. Eh, ¿Cómo opera Mundi Digital, por ejemplo, a nivel interno, a nivel institucional, a nivel de la entidad? Un ejemplo claro, y cómo también articula, digamos, con la ciudadanía. ¿Cómo es ese proceso de co-creación para poderlo de repente visualizar, ¿no? Por parte de los participantes? Eso ya en la parte final. Bueno, si me autorizan, podría compartirles rápidamente un ejemplo como para que se lleven una idea de lo que es la plataforma, siempre y cuando me autoricen. No sé si todavía puedo compartir. Hago el intento y rápidamente trato de darles esa imagen que plantea José. ¿Podré compartir al equipo, les pregunto? No sé si está autorizado. ¿Sí? Sí, claro. Betsabe, Bien. por favor, para que apoyes a Mauricio. Sí, claro, correcto. Entiendo que ya se está visualizando, ¿no? Sí, ya se visualiza. Sí. Bueno, yo creo que imagínense si uno tiene algún problema de luminarias, algún problema en sus espacios verdes. Fíjense cómo rápidamente la plataforma puede entender ese tipo de situaciones. El césped no cortado, y estoy en una plaza con mis hijos y realmente quiero comunicar que efectivamente hay un problema, y muchas veces esas plazas están tercerizadas. Fíjense cómo con la geolocalización puedo arrastrar y puedo ver de quién es esa empresa, puedo agregar eventualmente una fotografía. A unos ejemplos vinculados a la seguridad, puedo reportar algún tipo de emergencia, ¿sí? De patrullaje, de bomberos, de salud. Fíjense cómo algunas cuestiones de violencia de género tan presentes al día de hoy en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, donde puedo reportar ese tipo de incidencia, la geolocalización, cómo influye, cómo rápidamente se genera esa alarma para que el gobierno, para que el municipio responda a cuestiones de coronavirus, o pensemos en el turismo, ¿no? En cómo promover el turismo, llego a un lugar, qué paseos, qué procesos a lo mejor efectuar en esa ciudad que estoy visitando, a dónde puedo ir a comer, cuál es el mejor lugar, tener una trazabilidad de toda esa asistencia con un código de verificación o código QR. Son distintos ejemplos que estimulan esta participación ciudadana para obtener alguna cita, programar una cita para poder hacer un autochequeo de COVID, para poder solicitar una receta médica, donde puedo, bueno, aquí tengo que estar logueado, ingresar, farmacias de turno. Son distintos ejemplos que estimulan esta comunicación ciudadana, y a lo mejor hasta registrar una mascota, ¿no? Fíjense cómo algunos de los ejemplos concretos tienen que ver con esa posibilidad, ¿no? De poder no solo registrar una mascota, sino también votar un proyecto de participación ciudadana, darle me gusta a algún planteo, a algún proyecto que haya llevado a una ciudadanía. Espero no haberme excedido, era simplemente como para darle la respuesta a José. No sé si esa era la idea, José, y si no, bueno, espero que haya sido rápido.
Sí, sí, no, estuvo bien. Ahí para verlo de manera más gráfica la utilidad de la herramienta. Muchas gracias, Mauricio. Por favor. Y bueno, obviamente quedo a disposición de todos los presentes. Cualquier duda me escriben un correo a disposición en lo que pueda ayudar. He tenido la suerte que me han ayudado mucho siempre en la vida, así que será un gusto poder devolver un poco todo lo que me han ayudado siempre en nuestro proceso, trabajando con gobierno. Quedo entera a disposición para contarles y contarles un poco más de la experiencia. Así que gracias, obviamente, por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos bueno, agradecer nuevamente la participación de Mauricio y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, un placer. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Profesores, Mauricio. están cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Analítica de Datos y Movilidad Urbana, que estará a cargo del señor Alexis Picongué de Argentina. Asimismo, le invitamos al webinario de la Ley 3288, Fortalecimiento y Retos de la Potestad Sancionadora de la Contraloría, que se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre con el fin de difundir la Ley 3288, que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, generando un espacio académico para compartir opiniones respecto a sus alcances, principales aspectos, retos y fortalezas como herramienta eficaz de lucha contra la corrupción e inconducta funcional. Esta actividad cuenta con cupos limitados, pueden realizar su inscripción a través de nuestra página web. La Escuela Nacional de Control ha lanzado un programa MOOC de actualización y aplicación gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo y conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio y control. Asimismo, contamos para ustedes con 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones públicas-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión de valor público y curso MOOC en invierte.pe. Tanto el programa como esos nuevos cursos se inician este lunes 20 de septiembre y para mayor información visiten nuestra página web o pueden inscribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación y de ser así, serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con nuestras conferencias gratuitas. Muchas gracias por su asistencia y tengan con todo muy buenas noches.